¿Y si te dijera que puedes elegir cómo va a ser tu hijo antes de que nazca? El color de ojos, la inteligencia, si tiene resistencia a ciertas enfermedades, incluso la personalidad. Esto parecería que es ciencia ficción o un episodio de Black Mirror, pero ya es posible gracias a la ingeniería genética. En este episodio de Humanidad 2.0 vamos a explorar los avances, los dilemas y las posibilidades del diseño genético de bebés. Para ello, tuvimos en el estudio a Lorena Malpica, doctora en bioética, autora y experta en temas de ética y tecnología genética. Con ella abordamos preguntas clave como en qué casos aplica esta tecnología hoy en día, qué implicaciones tiene para la salud, la sociedad y sobre todo la ética, y qué hacemos con los cientos de miles de embriones congelados que existen en el mundo hoy. También vamos a hablar de lo controversial que puede ser el caso que tuvimos de los primeros bebés modificados genéticamente en China, de los costos reales, o sea, cuánto cuesta hacer uno de estos tratamientos, y de si estamos preparados como sociedad legal y moralmente para el futuro, que más que futuro ya es un presente. Sin más, los dejo con mi conversación con Lorena Malpica. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Humanidad 2.0. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo ves este nuevo formato? Pues muy bien, Oscar, felicidades y gracias por la invitación a Humanidad 2.0, un gran podcast. Bueno, por lo menos soy fan. Qué bueno que te guste, le ponemos mucho empeño ahí a los episodios y este no va a ser la excepción porque justo traemos un tema muy interesante. La vez pasada que estuve contigo platicamos un poco sobre inteligencia artificial y tal, y ahora seguimos con un tema también que parece muy futurista, pero también es ya muy actual, ¿no? Entonces, me gustaría entrar de lleno a ello, un poco sentando las bases de lo que es, ¿no? Sí, claro. Esta parte. Y específicamente me gustaría preguntarte sobre la ingeniería genética, ¿no? En los últimos 10 o 15 años, este tipo de tecnología ha tenido muchísimos avances. Tanto que hoy en día existe la posibilidad ya de poder pues, diseñar bebés, ¿no? Con características muy específicas y ahorita entraremos a detalle. Pero me gustaría, digo, para sentar las bases de la conversación, preguntarte cuáles son los antecedentes que han llevado a el desarrollo específico de esta tecnología. Sí. Bueno, pues es impresionante, ¿no? Porque si pensamos en hace aproximadamente unos más o menos 50 años, un poco menos, las parejas se casaban y si podían tener hijos, pues la mayoría, curiosamente, la mayoría podían tener hijos, pero mucha gente que no podía tener hijos, pues no tenía hijos, ¿no? Tristemente se quedaba con esa ilusión, algunos adoptaban, algunos no. Y a partir de 1978, cuando a partir de la primera niña de probeta, que fue Luisa Brown, en 1978, que nació por medio de fertilización in vitro, una técnica de reproducción asistida, pues de a partir de ahí empezaron muchas parejas que estaban afectadas por esterilidad o infertilidad a recurrir a estas técnicas, ¿no? Entonces, pues me gustaría comentar brevemente y no entrando así a una cosa sencillamente, ¿qué son esas técnicas, no? Bueno, ¿cuáles técnicas? Pues se usan mucho la inseminación artificial, que es cuando normalmente el esperma no tiene la suficiente velocidad para llegar a fecundar al óvulo. Entonces, en ese caso, muchas veces ayudan a la mujer por medio de una cánula, como que inyectándole con velocidad el esperma para la fecundación del óvulo. En algunos casos sí hay éxito, en algunos casos no hay éxito, pero no tiene efectos secundarios realmente. Lo que sí pasa a veces es que a veces es con esperma de la pareja o a veces llega a ser con esperma de un donador anónimo. Entonces ahí ya pues cambia un poco, ¿no? Y la fertilización in vitro es una técnica un poquito más complicada que generalmente cuando no es suficiente utilizarla con la inseminación artificial, se recurre a la fertilización in vitro y aquí
primero inyectan a la mujer para sobreestimularla, ven cuándo es su ciclo ovulatorio, la inyectan con hormonas para sobreproducir óvulos, porque la mujer al mes tiene un óvulo. En algunos casos raros puede llegar a tener 2 o 3, pero normalmente una mujer tiene un óvulo. Entonces, para tener más, digamos, más éxito en la técnica de fertilización in vitro, la estimulan para que sobreovule y, por ejemplo, sacan 10 óvulos, fecundan esos 10 óvulos. Ahora parece que está más regulado a que sean menos, pero fecundan varios óvulos y entonces los ponen en una caja de Petri en el laboratorio. También obtienen el esperma, casi siempre por medio de masturbación o punción percutánea. La mayoría de las veces es por masturbación, pero a veces es por punción percutánea. ¿Qué es eso? Perdón. Es por medio de una, como una aguja, una inyección que extrae el esperma y se utiliza cuando, por ejemplo, un hombre es tetrapléjico, no tiene movimiento de la cintura para abajo, o es impresionante, pero existe, ahorita lo comento porque se da también la punción percutánea en los casos de inseminación post-mortem. No sé si habías oído de eso, pero después de fallecido un hombre, 72 horas después, su esperma sigue vivo. Entonces, pueden, y ha habido casos, hubo en Francia un caso de una mujer que se acababa de casar hace poco, el esposo tiene un accidente en coche, muere, y ella quiere tener un hijo, o sea, quiere tener un hijo del esposo, y entonces obtienen el esperma por punción percutánea, se lo implantan por medio de una inseminación artificial o si no lo pueden hacer así, pues recurrirán después a una fertilización in vitro y quedó embarazada esta mujer. Lo digo si hablo del caso porque es público, ¿no? El caso de Ana Obregón también en España, que muere su hijo y ella dice, es que yo quiero tener digamos, pues ¿qué más recuerdo de alguien que un hijo, ¿no? Un hijo de mi hijo, ¿no? Un nieto. Entonces, le implantan a ella semen, esperma de su hijo fallecido, a ella. Entonces, imagínate que ella es la abuela, pero por otro lado es la mamá, nace una niñita que es la hija del hijo del hijo de Ana Obregón, que ahorita no me acuerdo del nombre del hijo, pero el caso es que tú puedes ver cómo esto es impresionante, ¿no? Porque pues quieras que no, claro, aquí le podrá platicar la abuelita, tu papá pues fue muy famoso, fue esto, lo que sea, yo soy tu abuelita, le podrá platicar la historia, pero qué difícil, ¿no? Porque el bebé pues va a nacer sin un papá, tanto en el caso de la francesa como en este caso de Ana Obregón, ¿no? Entonces, pues esos son los casos y en los casos de, regresando a fertilización in vitro, ahí sí hay efectos secundarios porque le implantan 2 o 3 embriones a la mujer, puede tener microabortos, les dicen microabortos, pero que en realidad no hay microabortos, ¿no? Es como decir, estoy medio embarazada. No estás medio embarazada, estás embarazada o no estás embarazada. Y no hay microabortos, o sea, es un aborto. Entonces, hay aborto, pero en algunos casos ya tienen 2 hijos. Y ahorita se ven muchos casos de mujeres que tienen gemelitos o cuates porque recurren a la fertilización in vitro. Entonces, pues estas son las 2 principales técnicas que se están aplicando ahora. Ya hay muchos, podríamos hablar de muchísimos temas relacionados con esto, pero bueno, me voy a centrar en esas 2 técnicas. Y bueno, pues no sé, si me quieras. Sí, justo, em,
a ver, tenemos estas dos técnicas, ¿no? Y a lo mejor ya hablaste un poquito como de, digo, fueron situaciones tal vez muy extremas, ¿no? Como estos casos que han sido muy famosos. Pero creo que a lo mejor existen pues situaciones o condiciones un poco más normales, vaya, o que le pasan a más gente, en el que tal vez como que recurren a este tipo de tratamientos, ¿no? Y me gustaría hablar de eso, o sea, en qué condición o en qué situación una persona puede llegar a necesitar específicamente diseñar un bebé, ¿no? Porque a lo mejor una fertilización artificial o un in vitro, pues es, a ver, en pareja decidimos que no, o no decidimos que no podemos, no estamos intentando y no podemos tener un bebé, y entonces recurren Recurre. a una de esas técnicas, ¿no? Pero en el caso específico de el diseño de bebés, ¿por qué? O sea, ¿qué razones puede haber para que alguien, aparte de que sea una técnica de reproducción asistida, también decida como ya ponerle componentes muy específicos a ese bebé, a ese nuevo hijo? Pues mira, la verdad es que hay muchos casos. Hay casos de padres o madres solteros que por alguna razón no han encontrado a la pareja de su vida o desean. Hay gente que incluso llega a desear ser padre o madre soltero, que a mí eso se me hace, digo, respetable, ¿no? No respetable, pero no concuerdo mucho con eso, porque se necesita de la figura materna y de la figura paterna. No. Pero, hay hombres solteros que recurren a eso. Un caso, también así que lo digo porque es muy conocido, es el caso de Ricky Martin, que, pues, Ricky Martin quiere tener hijos, pero aquí sí está todavía más complicado, porque Ricky Martin contrata a una madre subrogada, o sea, a una madre o a una madre gestante, o sea, una madre que va a prestar su vientre para gestar a los bebés. Y por otro lado, va a una clínica donde hay catálogos de donadoras de óvulos, que quisiera decir, se dice donadora de óvulos, pero en realidad es que no están donando sus óvulos, los están vendiendo, porque aproximadamente cuestan de $7,000 a $8,000 unos óvulos que tú quieras comprar en un catálogo. Ahora, también le pudo haber dicho a una amiga de él, eso sí, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue papá soltero y tuvo dos, unos gemelos, no sé si son cuates o gemelos, y ahí están, ya tienen como 15 años, ¿no? Entonces, ese es un caso de un padre soltero que por razones, bueno, él por razón de que es, homosexual, pues no podía tener hijos con su, no sé si en ese momento tenía pareja o no. También hay madres solteras que la verdad, pues, no han encontrado a su pareja y recurren también a buscar, esperma y a clínicas donde se encargan de eso, o sea, se encargan de venderte el esperma, los venden entre 1,000 y 1,500, dólares, también hasta te lo pueden mandar por FedEx, No. y ya hay, pues, lugares como si les digo la página www.criobank.com, tú puedes accesar y ver ya hay fotos de, pues, de bebés donde te dicen, look alike, ¿no? O sea, se va a ver así más o menos, y puedes escoger hasta religión, te dicen religión, si quieres que sea musculoso, si quieres los ojos azules. La mayoría de la gente, yo pienso y he escuchado, se centran nada más a lo mejor en los ojos, pueden escoger la raza, ¿no? Se centra más que nada en los ojos y en la salud, que no tenga enfermedades genéticas el donador. Entonces, también hay tanto madres solteras que recurren a esto y padres solteros, ¿no? Como es el caso que platico. Hay parejas de lesbianas que recurren también a Criobank, porque, pues, ellas solas, y escogen también, quiero
pues queremos una, un bebé de tal manera. También supe de un caso de una pareja heterosexual que querían tener un hijo, un bebé que fuera como mulato de ojos verdes, ¿no? Eso ya es como un capricho, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor podría sonar así como pues un capricho y ha habido también esos casos. Por otro lado, otro caso que se da también cuando se diseña o se edita un bebé es cuando, por ejemplo, no sé si viste la película La decisión más difícil con Cameron Díaz. Ay, me suena mucho, pero Te no, suena mucho, a lo mejor sí la viste porque es antigua. En esa película, Cameron Díaz tiene 2 hijos. Uh-huh. Y a la hija mayor le da cáncer y entonces su hijo van al doctor y el doctor les dice, miren, existe una solución, pero esa solución no es para todos, o sea, no siempre la van a encontrar. La solución es que por medio de fertilización in vitro, escojan, vamos a hacer un bebé por medio de la fertilización in vitro, compatible, porque el hermanito vivo no era compatible, compatible a su hermanita enferma que tenía leucemia, para que le pueda donar células madre, para que le pueda donar células de cordón umbilical, le pueda donar incluso tejido, tejido de médula ósea, incluso hasta un órgano. Entonces, o sea, lo diseñaron específicamente para poder ayudar al hermano. Entonces, tú imagínate que esa niñita específica, sí fue creada, como dice, los bebés, al principio dice ella, los bebés vienen al mundo con una misión para buscar, bueno, esta bebé que crearon, porque pues la crearon, venía con la misión de salvar a su hermana, ¿no? Pero los bebés nacen espontáneamente, a lo mejor en una noche romántica, con flores, con música, yo qué sé. Y yo fui una niña diseñada para salvar a mi hermana. Entonces, lo del bebé medicamento es algo que me parece, pues, muy delicado, porque imagínate traer a un bebé, diseñar a un bebé para que salve a su hermana. Y nos metemos mucho en el tema, pues sí, como de bioética, de ver a la persona como un medio y no como un fin, ¿no? Exactamente. Ese es un caso, creo que súper claro, ¿no? De cómo, sí, por un lado, pues obviamente estás salvando a un hijo y tal, ¿no? Y por otro, estás como haciendo algo muy específico, usando a una persona como un medio, ¿no? Igual y ya obviamente crece y es persona y lo ves de otra manera, pero pues sí, al principio fue concebido para eso, ¿no? Y qué difícil, la verdad. Sí, la verdad que difícil, como muy bien lo dices, pues vamos a la bioética personalista. La persona es siempre un fin en sí mismo, nunca va a poder ser vista como medio. En este caso, la hermanita chiquita es vista como medio y le hacen una cantidad de procedimientos tremendos, ¿no? No la voy a contar aquí, pero se las recomiendo mucho, está muy interesante. Y sí, dicen que está basada en un hecho en un caso de la vida real. Y sí se me hace tremendo lo del bebé medicamento. Ahora, no juzgo a la madre en el sentido de que, pues imagínate, digo, a lo mejor tú estás muy joven, no eres papá, pero cuando tienes un hijo, imagínate que un hijo se te está muriendo, qué difícil. Tú has de querer como mamá, hacer lo o que sea, sea. una vez me decían, pero es que qué mal que, o sea, qué mamá tan egoísta. Pero les digo, es que saben que si no son madres o padres, el papá no estaba tan de acuerdo, pero la mamá sí. O sea, son situaciones muy difíciles, ¿no? Muy delicadas. Sí, me imagino. Entonces, a ver, nada más para recapitular, entonces los casos en los que alguien necesita diseñar o tiene esta parte como de
querer diseñar un bebé genéticamente serían 3, ¿no? Que es el tema de un bebé de medicamento, como lo mencionamos ahorita. Sería el tema de una pareja homosexual que no puede, o sea, concebir por ellos mismos. Y hay un tercero, ¿no? Sí, el bebé medicamento, la pareja que no puede tener hijos y, la pareja que no puede tener hijos y Y madre o madre es padre padre soltero. soltero. Correcto, sí, súper. Oye, y a ver, mencionamos ahorita que la mayoría de las parejas se enfoca como en estos rasgos, pues sí, físicos, como decías, ¿no? El color de piel, los ojos, ¿no? Tal vez hasta la altura, ¿no? Creo que también podría entrar ahí. Y sí, como que varias cosas, pues físicas. Y antes de empezar la entrevista, Lorena me enseñaba un video de esta página que mencionó, que se llama CryoBank, que es un laboratorio que está en California, que ya lleva muchos años. Creo que el video que vimos pues, era hace como 10 años, donde como que presentan, ¿no? Justo parece como un capítulo de Black Mirror, en el que te van presentando, sale una chava ahí así como muy casual en un laboratorio de que mira, aquí puedes diseñar a tu bebé, estas son las opciones, da como un catálogo, ¿no? De que métete a esta página y aquí selecciona el color de piel, los ojos, tal, o sea, como que todo el diseño que quieres que tenga ese hijo. Pero también, y algo que como que me voló mucho la cabeza y no lo esperaba, es que también puedes elegir temas más intelectuales o hasta de personalidad, ¿no? Creo que podías elegir hasta alguien que tuviera sentido del humor o que fuera, que tuviera una mentalidad más atlética, no solo de tener músculos, sino como que también la parte que fuera deportista, ¿no? Sí. Entonces, como que eso me pareció muy, muy interesante y muy loco al mismo tiempo, pero sí, como que quería hablar de eso, ¿no? Como que qué tan allá puede ir esa selección específica de un diseño genético. Sí, incluso hasta un gen musical, ¿no? Hay Mm. quienes dicen: "Quiero que mi hijo sea pianista", o Ujú. mi hija, ¿no? Si escogen una donadora de óvulos que tenga el gen musical, que sea pianista, por ejemplo. Sí, eso está cañón. ¿Qué otras cosas se pueden Bueno, te escoger? habla de religión, obviamente creo que tú ya mencionaste la raza, sentido del humor, que eso, no sé, me parece demasiado exagerado que lo digan, porque yo creo que las personas nacemos con un carácter o con un perdón, creo que es con un aquí no sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que naces con un temperamento, perdón, y se te forja el carácter. Entonces, tu medio ambiente va a ser también determinante para tu forma de ser, no nada más si te hicieron de ojo de tal color y te musculoso, porque incluso hay un caso que sale en un documental de del primer, una señora escoge y compra un esperma de un donador, perdón, de un ganador de premio Nobel de química. Entonces, es impresionante porque el hijo, un día que están platicando la mamá y él, el hijo tiene una pared así llena de premios y reconocimientos de química y todo, pero a él es como hippie, haz de cuenta, sale con trenzas, todo, y le encanta tocar la mandolina, está en la playa y, y le dice un día a su mamá están cenando, le dice: "Oye, mamá, ¿tú crees que mi papá estaría decepcionado de mí?". Porque es que, aunque la verdad me he ganado muchísimos premios en la universidad y todo, a mí lo que realmente me hace feliz y lo que me gusta es tocar la mandolina en la playa. Entonces, también eso, pues, nos hace pensar que el medio ambiente es determinante. O Claro. sea, creo que sí, o sea, lo que es diseño, como tú dices, físico, creo que sí lo pueden tener muy, muy, muy controlado. Pero el diseño, bueno, o sea, sí lo pueden lograr, que los ojos azules, que la raza, que todo, pero que la religión, o sea, creo que es difícil, ¿no? No sé. Sí. Sí. A lo mejor o sea, sí, no sé, pienso en mis casos específicos, ¿no? En mi familia y en mis papás y en mis hermanas, y como sí hay a lo mejor algunas características de personalidad que te pareces, ¿no? O sea, como que sí tienes algunos rasgos, pero al final
pues, o sea, mis papás vivieron una realidad muy diferente a la que viví yo y en contextos muy diferentes y entonces pues eso ha hecho que ellos también sean de una forma muy específica y yo también de otra, ¿no? Claro. Entonces, Y sí tus creo que es... hermanos de otro. Y mis hermanas, aunque crecieron en el mismito contexto que yo, simplemente casi por ir en la misma escuela, pero en salones diferentes, ya también nuestra evolución de personalidad va siendo totalmente diferente. Sí, y todo ser humano, que también es una cosa muy importante de la bioética personalista, todo ser humano es único, irrepetible, valioso y tiene una misión en esta vida, ¿no? Todo ser humano. Y Buenísimo, Lorena. Oye, pues, a ver, hay un caso súper interesante que fue, yo creo que prácticamente tal vez de los primeros, ¿no? Dice que fue en el 2018 en el que un científico chino que se llama He Jiankyu, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, señor, que creo que hasta lo metieron a la cárcel a raíz de esto, ¿no? Porque en China, pues obviamente esto, como está tan controlado todo, pues era muy ilegal. Pero lo que hizo él fue que creó unos bebés genéticamente modificados que eran resistentes al VIH, ¿no? O sea, como que el propósito era como que fueran resistentes a una enfermedad muy específica, ¿no? Y lo logró. ¿No? Y me gustaría como saber tu opinión sobre este caso en específico y cómo crees que, o sea, sí, como que ha influido en la percepción pública de eso, ¿no? Porque una cosa es, y yo sí lo veo así, que tal vez que quieras que tu hijo tenga ojos azules y mida tanto y tal, puede ser, ¿no? Esto es muy personal, que tal vez sí sea un capricho, ¿no? O sea, es un gusto de que quieres que sea muy específico, ¿no? Pero en este tipo de casos en el que le das algo a tu bebé para que sea resistente a, en este caso VIH, pero pues el día de mañana que sean resistentes a Alzheimer, que sean resistentes a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares y a lo mejor ya si avanzamos mucho hasta el mismo cáncer, como que no suena tan mal, ¿no? A mí no me parece una idea tan loca y creo que al final la tecnología, pues un poco el fin que debe hacer es pues, ayudar pues, a la humanidad, ¿no? Y de cierta forma, esa parte no me parece tan mala. Cuando tiene ese fin, ¿no? A lo mejor cuando ya es de que muy específico porque quieres nada más que tenga ojos azules y eso realmente no le va a beneficiar en nada realmente, pues bueno, pero en estos casos se me hace interesante ese avance en la edición genética que está viendo. Me gustaría ver qué opinas sí, en eso. definitivamente, como dices, en este tipo de casos, pues a todos nos mueve, ¿no? A ese punto de todos quisiéramos evitarle a nuestros hijos, tendencias, sobre todo hay enfermedades que son hereditarias, o por ejemplo, los papás de estas gemelitas que fueron, diseñadas y editadas, este, eran portadores de VIH los 2. Entonces, les decían las bebés, o sea, sus hijos van a nacer con SIDA. Entonces, recurrieron, como tú dices, a este científico y, pues, las bebés nacieron perfectamente bien, ¿no? Entonces, esto fue, mucha gente, a lo mejor, como tú dices, lo aplaudió, pero fue muy censurado por la ciencia. Primero, porque no se sabe todavía, o sea, el método para diseñar y modificar, genes, todavía no está bien, controlado y no se sabe si puede haber efectos secundarios, ¿no? Que es el CRISPR, es un método con el que cortan ADN, pegan ADN, hacen varias cosas. Digo, no lo sé perfectamente porque no soy médico, pero no está, ya perfeccionado el tema. Por otro lado, no hay una regulación jurídica, ¿no? Y eso también es muy importante. Debe de haber una regulación jurídica, sobre todo este tema de diseño genético y edición de bebés. Debe de haber, una regulación jurídica. Y por otro lado, lo peor, lo que sí es peor es que cuántos cuántos embriones sobraron,
¿cuántos embriones usó el doctor Yi Kwang? O como tú dices, no lo sé pronunciar bien, pero ¿cuántos embriones habrá usado? Porque tuvo que haber tenido a lo mejor 15 embriones fecundados y de esos 15 embriones fecundados, escoger, o sea, tuvo que haberlos analizado uno por uno, que además son gastos también, ¿eh? Pero bueno, sin hablar de gastos económicos, tuvo que haber analizado todos para ver cuáles estaban libres de SIDA. Entonces, imagínate que yo, eso sí, no desconozco cuántos óvulos fecundó y cuántos embriones eran, pero recordemos que desde el momento de la concepción, desde una perspectiva personalista, ya hay vida, ¿no? Desde el momento que se une el óvulo con el esperma el óvulo de la mamá con el esperma del papá, ya hay un ser único, irrepetible, con 46 cromosomas de la mamá y con 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá, y ya es único e irrepetible, ya es un ser humano. Ahora, obviamente, hay quienes creen que no son seres humanos, hay quienes creen, como los utilitaristas y los liberalistas, que son bolas de células, entonces que pues no importa nada en desecharlos. Pero imagínate cuántos embriones ha de haber usado. A lo mejor yo estoy imaginándome que utilizó 15 embriones. De esos 15, nada más 3 estaban libres de SIDA. Se los implantó a la mamá. Uno lo perdió y nacieron 2 bebitas sin SIDA, ¿no? Bueno, sí, nacieron 2 bebitas sin el virus del SIDA. Pero esos embriones, ¿qué les hizo? ¿Los tiró a la basura? Si estás, digamos, si lo quisiera decir con palabras coloquiales, estás tirando vidas para crear unas vidas sanas. Sí está muy bien que tus hijos no tengan una enfermedad o lo que sea, pero desechar vidas está correcto. O sea, aquí es donde juega mucho el papel de las diferentes corrientes filosóficas de la bioética, ¿no? Para el personalismo lo voy a tratar de explicar muy fácil porque es importante conocer las diferentes corrientes filosóficas de la bioética. El utilitarismo ve el costo-beneficio. Entonces, obviamente, para el utilitarismo, que los desechen. La verdad, el beneficio es muy grande. Van a nacer mis bebitas sin SIDA, pues que desechen a todos los embriones sobrantes. Para el liberalismo, es el valor rector, es el valor rector es la autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces, si los papás quisieron hacer eso, están en todo su derecho y tienen derecho a su libertad, por lo tanto, pues tampoco está mal para los liberalistas, ni tampoco para los sociobiologistas, porque ellos buscan la perfección de la especie. Y con esto lo estamos logrando. Ahora, los personalistas no lo vemos bien desde el punto de vista que desde el momento, como digo, ¿no? Desde el momento de yo, ahora sí que, bueno, te voy a poner a ti de ejemplo, Oscar, pero desde el momento que el esperma de tu papá fecundó al óvulo de tu mamá, tú ya eras Oscar. O sea, no sé si tus papás sabían que ibas a ser niño y que te iban a poner Oscar. No sé si ya sabían. ¿Te han platicado? O sea, según yo se enteraron pues cuando Cuando ya vas naciste. No, cuando vas Al al ultrasonido. ultrasonido que te digan. ¿Y ya te habían puesto nombre? Sí, porque mi papá se llama igual, entonces. Bueno, creo que y ya no sabían. sabían que ibas a ser un muchacho súper inteligente, brillante, gran entrevistador, guapo. No sabían todas las características Sí. que ibas a tener, pero ya eras Oscar. Ujú. Eso es a lo que voy, ¿no? Sí. Y cada ser humano toda persona, todo embrión, desde el momento de la fecundación, ya es un ser único, irrepetible, que tiene
valioso y que tiene una misión en esta vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo, en lo personal, como bioeticista personalista, pienso que ahí se está cometiendo discriminación genética y eugenesia, porque estoy desechando a todos los que nos sirven, o sea, como si fueran cacahuates. Claro, O sí, sea, sí, sí. estos embriones nos sirven, van a la basura. Mm. Estos tres no tienen el virus, el gen del SIDA, estos sí se los implantamos a la mamá. Sí, y creo que ese es como el tema más controversial de toda, o sea, de los métodos de reproducción asistida y luego ya de diseñar a un bebé genéticamente, o sea, la carta, ¿no? Casi, casi. Y justo tengo 2 datos aquí que me parecen interesantes, que fue como los que encontré. En España dice que hay 668,000 embriones congelados, de los cuales aproximadamente 60,000 están en situación de abandono, ¿no? O sea, no tienen como ya una persona responsable de. Y en Estados Unidos los números son bastante similares. Igual hay 600,000 embriones congelados. Me gustaría preguntarte qué opciones existen para estos embriones. No sé que es un poco difícil, Sí. pero existe como adopción de embriones. O sea, ¿qué opciones se les dan? Pues mira, las opciones que hay para los embriones sobrantes, la verdad es que este tema es muy polémico, porque sí es polémico, ¿no? Ahorita con lo que tú me decías es que si pueden salir tus hijos sanos, es un tema muy polémico. Ujú. Pero bueno, con los embriones sobrantes hay principalmente 3 opciones. 1, darlos en investigación. A mí sí me ha tocado, que gente conocida me haya dicho: "Yo los di para experimentación, yo no les digo nada". ¿Por qué? Porque no se vale inquietar al inocente. O sea, yo no tengo por qué llegarle y decirle: "Ay, pues qué desgraciada que diste a tus hijos para experimentación", ¿no? Porque además hay gente que me ha dicho: "Es que yo no creo que un embrión es mi hijo". Pero aquí viene todo lo de las corrientes filosóficas de la bioética, ¿no? Bueno, entonces hay gente que los da para investigación y dice: "La verdad, pues yo sí quiero que la ciencia experimenten con los embriones sobrantes y encuentren curas a las diferentes enfermedades", ¿no? Entonces, pues esa es una de las opciones. Otra opción es desecharlos. Mucha gente dice: "Es que la verdad es mucho mejor, darlos en experimentación que desecharlos". Pero, pues sí, o sea, los utilitaristas obviamente dicen: "Pues es mejor darlos que nos sirvan", ¿no? Costo-beneficio, que beneficio que le sirvan a la humanidad. Este, Otra es desecharlos, que mucha gente dice: "¿Para qué los desechas? Mejor úsalos". Los personalistas dicen que no lo entiendo tan bien, pero los filósofos, que son personalistas, dicen que esos embriones ya alcanzaron su potencialidad definitoria, es decir, ya llegaron hasta donde deberían de haber llegado. Tuvieron una misión en su vida y esa misión ya se acabó. Y por otro lado, hay personalistas, yo nunca lo había pensado así, pero hay personalistas que dicen que desecharlos es darles una digna sepultura. O sea, yo nunca lo había pensado así, lo acabo lo leí el otro día. Y tercera opción, adoptar un embrión congelado. Es que hay demasiados embriones congelados y tú me decías los datos de Estados Unidos y de España, pero pues tú imagínate Busqué de los México y Países no hay. Bajos, México, porque en México ya también hacen técnicas de reproducción Sí, de asistida. México busqué y o sea, no hay registro de. No hay registro, pero ya aquí ya se hacen técnicas de reproducción asistida y muchas con éxito también. Entonces, y la otra es adopción de embriones congelados. Hubo en el 2018 un caso de una pareja que él tenía fibrosis quística y ella ya, o sea, tenía problemas ováricos y ya no podía, concebir. Y entonces lo que hicieron fue, fue ir a un banco donde había embriones congelados.
Y un embrión, está además muy interesante porque la muchacha que adoptó al embrión congelado tenía 25 años y el embrión congelado llevaba 24 años de congelado. Entonces, le implantan el embrión de 24 años. Bueno, obviamente lo descongelan, se lo implantan y nace una bebita que se llama Emma Gibson y nace perfectamente. Entonces, lo que dicen los doctores es que a lo mejor un embrión puede estar congelado. Nunca había pasado eso, o sea, fue un caso súper exitoso de la ciencia. Y luego esta pareja a los 3 años otra vez adoptó un embrión congelado y tuvieron otra niñita. Y parece que el embrión era hermanito del primer embrión. O sea, eran embriones de la misma, de la misma pareja que había donado. Entonces, decía un doctor que a lo mejor un embrión puede estar congelado 25 años, 100 años, 200, 300 y puede ser que nazca perfecto. O sea, lo que nos lleva a pensar también en esas teorías de que te mueres y que te congelen, ¿no? Y que cuando encuentren la cura, hay pues yo creo que es ¿cómo dicen? De que Walt Disney está congelado, ¿no? Son las historias, yo creo que, ¿cómo dicen? De ciencia ficción. Sí, yo creo que no creo, pero pues dicen que si hay gente que se manda a congelar, dice, me muero y que me congelen para que cuando me despierte me curen. Sí. ¿No? Entonces, pues eso es lo que se puede hacer con los embriones. Pues sí, qué interesante. Y un poco, digo, en este tema de tanto la persona que dona como la que hace un tratamiento, o sea, se somete a que le hagan una inseminación artificial o la in vitro o diseñe un bebé genéticamente. No sé si nos puedas hablar un poco de costos, ¿no? Como que se me hace interesante también saber. Suena algo caro, ¿no? Suena que es algo caro, pero no sé si tengas datos como de cuánto vale. Por ejemplo, una madre, bueno, depende del país, ¿no? Pero más o menos ahorita voy a hablar de Estados Unidos. Por ejemplo, las madres subrogadas en Estados Unidos cobran, o sea, las madres que prestan su vientre para que se geste un bebé, cobran de $50,000 a $150,000. Entonces, pues, hay gente que dice, pues está bien, ¿no? Y sí lo hacen. Lo pagan. Se prestan. Ahora, aquí, quien ha estado embarazada, pues sabe que tampoco un embarazo es tan fácil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya. Y tienen que tener, como regla, ya tienen que haber tenido hijos. Porque si no, y tienen que firmar un contrato y demás, donde ceden sus derechos, porque luego, ¿qué tal que la madre subrogada se encariñe con el bebé y no lo quiera dar? Que al principio que se empezaron a dar estos casos, eso pasó en un juicio. La madre subrogada ya no le quería dar a la madre legal a la bebita. Y la pobre bebé llevaba 3 años viviendo con la madre subrogada. Entonces, pues, obviamente la sacan en el juicio, sale una foto en el Time y la niñita con un moñote ahí llorando por su mamá, porque para ella su mamá era la madre subrogada, pero ganaron los papás que le habían pagado a la madre subrogada. Bueno, una madre subrogada de 50 a $150,000, obviamente en Estados Unidos, pero países donde sé que es muy económico contratar una madre subrogada, era Ucrania, que después de la guerra hubo una serie de problemas con eso. Era Ucrania y la India. La India les pagan muy poco a las madres subrogadas. Entonces hay gente que se va a la India y contrata a una mujer india para que tenga el bebé. Bueno, las madres subrogadas, eso. Las donadoras de óvulos cobran entre $7,000 y $9,000. O sea, sale algo caro, pero es que para que obtengan los óvulos tienen que inyectarles hormonas, las tienen que meter al quirófano, sacarles los óvulos, o sea, no está fácil. Y a los hombres les pagan entre $1,000 y $1,500, ¿no? Pero pues es que
diremos, ¿por qué tan diferente el pago? Es más Porque sencillo. es mucho más sencillo, Sí, exactamente. claro. Una vez un alumno se puso a hacer cuentas. No, pues es que si donara tantas, tantas, tantas veces tendría tanto dinero, ¿no? Le digo, pues sí, pero imagínate la responsabilidad de dejar hijos por todos lados, ¿no? Hay una película que me gusta mucho, que justo se trata un poco de eso, que se llama Delivery Man. Creo que en español es como Una familia numerosa, algo así. En el que justo como que es un banco de donantes muy grande en Estados Unidos, un banco de espermas, y había como un donante que donó 1000 veces y las 1000 veces que donó pegaron 900. Entonces tenía 900 hijos en el mundo y se empezaron a juntar todos los hijos que querían conocer a su papá biológico y entonces ya ahí fueron con ellos. Está interesante la película, pero al final pues puede llegar a pasar algo Sí, así. y de hecho se ha llegado a pasar porque en Holanda hubo un caso de un hombre que decía que era donador compulsivo, o les llaman también donador serial, porque empezó en Holanda, en una población de Holanda, o sea, no en la capital, empezó a donar esperma, empezó a donar esperma y y ya tenía como 100 hijos regados así en la comunidad. Entonces, pues las mamás hasta los demandaban. Y él era como feliz, era un donador compulsivo. Entonces, después se va a otros países de Europa a seguir haciendo lo mismo. Ya no sé qué habrá pasado con él, pero la verdad es que podría darse el caso, digo, no sería tampoco fácil, pero dicen que en Alemania se dio un caso de que 2 personas se querían casar y eran hermanos, bueno, medios hermanos. Porque tenían el mismo donador, papá. Tenían el mismo donador, papá. Qué Entonces, fuerte. pues no sabemos. Y luego la fertilización in vitro cuesta de 12,000 a $20,000, dependiendo la clínica, dependiendo el lugar. Pero hay que sumarle varias cosas. Por ejemplo, hay que sumarle las medicinas que se le dan a la madre para sobreestimularla y que tenga más óvulos. Por cierto, que para la mujer la fertilización in vitro, pues que no lo comenté, es pesada, es muy pesada porque, digo, de por sí las mujeres, Oscar lo sabrá mejor que las mujeres que estamos aquí, somos hormonales. Pero pues imagínate si nos inyectan hormonas, nos ponemos peor. Sí, sí. Y entonces, pues la mujer se siente muy mal. Conozco un caso de bueno, yo le digo una chavita de 35 años que se hizo 5 fertilizaciones in vitro. Y se puso, pues subió muchísimo de peso, se deprimió horrible, le salieron granos, se le cayó el pelo, fue una cosa terrible. Y finalmente tuvo una hijita con síndrome de Down, que también ahí dices, muchas veces en la fertilización in vitro dicen, nosotros te garantizamos que tu bebé va a nacer perfecto. Y como en ese caso, la niñita nació con síndrome de Down. Por cierto que esta muchacha ha hecho muchísimas cosas por los niños con síndrome de Down. Pero bueno, entonces de 12,000 a 15,000 y esos medicamentos cuestan de 5,000 a 7,000 dólares. Luego los tienen que tener, bueno, no, y tener congelados a bebés cuesta de 1,000 a 1,500 dólares Al año. año. Súper. Lorena, me gustaría preguntarte, porque hablamos mucho de estas implicaciones, ¿no?, que tiene pues el diseñar un bebé genéticamente y hacerlo como tú quieres, tanto física como a lo mejor sí la parte de la personalidad y de enfermedades hereditarias y tal. ¿Ves alguna como tendencia a que si esto cada vez se empieza a popularizar más y más y más y más, llega un momento en el que la raza humana como que pierda un poquito la diversidad, porque todo el mundo va a tener a sus hijos de 1,95 con ojos verdes o azules y de cabello café? Y entonces esa diversidad que caracteriza tanto a la raza humana como que se empieza a perder en algún momento. A lo mejor faltan muchísimas generaciones, pero ves a lo mejor la humanidad yendo hacia allá.
yo creo que todo esto, como muy bien dices, bueno, es un comentario muy interesante. Como bien dices, se está popularizando cada vez más. Cada vez hay más diseño y edición de bebés y de seres humanos. Y sí podría llegar a haber, digamos, utilizaré el término ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y además, ¿quién va a tener el acceso? Porque diseñar un hijo o un ser humano te va a costar mucho dinero, muchísimo. Entonces, ¿quién va a tener el acceso de llegar a estas, a estas situaciones, ¿no? A estas Sí, opciones. a estas opciones? ¿Quién va a tener el acceso económico de llegar ahí? Y entonces puede llegar a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, no lo quiero hacer en el sentido de, porque para mí todo ser humano, sea una persona discapacitada, bueno, no, para mí, para la bioética personalista, todo ser humano, sea una persona, todas las vidas valen lo mismo, sea un ser humano discapacitado, sea una gente enferma, de Alzheimer, sea, no sé, una persona transgénero, para mí, sea una persona transgénero, un homosexual, quien sea, todas las vidas y todas las personas valen lo mismo. Entonces, no es que yo quiera hacer una diferenciación, pero es que sí llegaría a afectar a que hubiera ciudadanos de primera que tuvieran acceso a mejores cosas que los que no pueden, ¿no? Sí, o hasta esta sociedad de donde están los que fueron diseñados genéticamente y los que tal vez no. Hasta ¿no? y harían a lo mejor, podrían en un momento dado hasta ser como feo, como una discriminación de las personas que no son diseñadas. Sí, o sea, un racismo. Imagínate que en el colegio tu hija no está diseñada genéticamente y su mejor amiga sí. Entonces la mejor amiga se saca puro 10, es súper aplicada, es buenísima para los deportes y tu hija no. Hay una película que se llama, y sí, por supuesto que afectaría la diversidad del ser humano. Y hay una película que la recomiendo mucho que se llama Gattaca y es precisamente eso, ¿no? Que hay dos hermanos, uno sí es diseñado genéticamente, el otro no. Y el que no es diseñado genéticamente se dedica a barrer y el otro quiere ser astronauta. Pero finalmente, no les voy a contar la película porque además ni tiempo tenemos, pero finalmente el que acaba yendo a la luna es el que no era diseñado genéticamente, porque también tenemos que decir una cosa que es muy importante del ser humano, nuestra voluntad. Con nuestra voluntad vamos a llegar a donde queramos llegar. Eso para mí es algo súper importante. La voluntad en el ser humano es impresionante y la actitud, pero más la voluntad. La voluntad, correcto. Oye, Lorena, ya para cerrar el episodio me gustaría que le dieras un mensaje a alguien que tal vez está pensando, no específicamente tal vez diseñar a su bebé genéticamente, pero que está dentro de un proceso de decisión para saber si quiere tener alguna técnica de reproducción asistida. Pues yo le diría que pensara bien las cosas, que a lo mejor platicara, si es una persona que profesa alguna religión, ya sea judía, católica, musulmana, la que fuera, o creencia, pues vaya a hablar con una persona que la pueda también asesorar por un lado, y también que se asesore de un psicólogo y de un bioeticista que le pueda decir, mira, pues son estas consecuencias, piensa en esto, o a lo mejor no congeles tantos embriones, a lo mejor fecunda menos embriones, le daría que lo pensara bien. Y por otro lado, una cosa también dos cosas con las que me gustaría terminar, ¿no? No debemos
juzgar a las personas. Eso nunca, porque pues es como si una mujer abortó, pues no sabemos las razones que tuvo. Yo estoy súper en contra del aborto, pero no sabemos las razones que la mujer tuvo. Entonces, no juzgar a las personas. Sí se puede juzgar un acto, el acto es éticamente incorrecto, pero a la persona no la debemos juzgar porque a veces está rodeada de unas circunstancias muy complicadas y también y por otro lado, pues volver a decir que todas las vidas valen lo mismo y que todos los seres humanos son únicos, irrepetibles y valiosos y que van a dejar una huella en esta vida, ¿no? Y que eso es lo más importante de pensar, no tanto si es de un físico espectacular o no, sino más bien sus valores y sus principios éticos, ¿no? Morales. Muchas gracias. Buenísimo, Lorena. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Gracias, Oscar, por la invitación. Estuve muy contenta. Gracias. Después de hablar con Lorena, una cosa me queda muy, muy clara. La posibilidad de diseñar bebés no solo es un avance científico, es un quiebre, un punto de inflexión entre lo ético y lo humano. Hasta dónde debemos llegar cuando intervenimos en la vida antes de que comience y quién decide qué es aceptable y qué no. Gracias a Lorena por ayudarnos a navegar este terreno tan delicado, tan fascinante y pues tan urgente. Su mirada ética y su claridad definitivamente nos invitan a reflexionar más allá de lo que pasa en un laboratorio. Recuerden que nuestra conversación sigue en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como Humanidad 2.0. Si el episodio te hizo pensar en este dilema, compártelo con alguien que también le gustaría cuestionarse este tipo de temas y de cosas. Yo soy Oscar Quirós y te invito a seguir explorando, dudando y evolucionando en este viaje hacia la Humanidad 2.0. Hasta la próxima.